La palabra del día de hoy tiene mucho que ver con las experiencias que he podido tener a lo largo de mi vida, ¿no? Y me refiero a esas experiencias que terminan convirtiéndose en lecciones que nos transforman, que transforman nuestra manera de interpretar. Y sirviendo a Dios tuve muchas de estas experiencias, de estos aprendizajes, pero hay dos que particularmente los destaco. Hay dos como que vienen constantemente a mi mente en la semana. Hay dos que siempre en una conversación con alguien, sin darme cuenta, lo estoy poniendo sobre la mesa. Hay dos que de vez en cuando deslizo en las predicaciones y parafraseo, y es por eso que quizás a ustedes les resuenen bastante, pero hoy quiero profundizar en ellas. Estas lecciones son bien simples, pero también bien poderosas. Dios hace su voluntad a través de mí y Dios hace su voluntad a pesar de mí. Son dos verdades que comprendí y se siguen confirmando en mi vida día a día, en los momentos buenos y en los momentos malos. En los momentos de acierto se hacen muy evidentes de que Dios hace su voluntad a través de mí y a pesar de mí. Y en los momentos de desaciertos, cuando el fracaso me pesa en el alma, es un refugio saber que Dios hace su voluntad a través de mí y a pesar de mí. Es algo que me llena sinceramente de asombro, de gratitud y me pone en un lugar de completa humildad. Aplica en mí y aplica en cada uno de los hijos de Dios, aplica en cada uno de ustedes. Y sé que a veces es difícil de percibirlo, pero esto es constante, esto es real. Dios está haciendo su voluntad a través de vos y Dios está haciendo su voluntad a pesar de vos. Alguien que lo ilustra muy bien es el apóstol Pedro y quiero que hoy tomemos dos momentos a los extremos del timeline de su vida ministerial junto a Jesús. El primero de ellos es allí en el mar de Galilea, con la barca anclada, desarmando redes vacías. Se cruza un tal Jesús completo desconocido para él y le pide usar su barca para utilizarla como un púlpito flotante y desde allí dirigirse a la multitud que escuchaba sus enseñanzas a la orilla. Pedro no tenía ni la menor idea de que estaba a punto de recibir un llamado que iba a cambiar su vida para siempre. El segundo momento que quiero que podamos retener tiene que ver con algo totalmente distinto. En el mismo lugar, en ese mar, en esa barca, otra vez redes vacías, otra vez un encuentro con Jesús, pero Pedro ya no era el mismo. Había caminado demasiado con su maestro, lo conocía bien. Sin embargo, aquel día Pedro tenía el corazón hecho pedazos, había fallado en su lealtad a Jesús. Y Pedro no tenía ni la menor idea de que Cristo una vez más estaba yendo a su encuentro para reafirmarlo. Quiero que se queden con estos dos momentos que nos van a servir para entender mejor estas dos verdades de las cuales hoy quiero hablarles, de que Dios hace su voluntad a través de mí. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida. Y que Dios hace su voluntad a pesar de mí. Y eso tiene que ver con la gracia de Dios para cada uno de nosotros. ¿Amén? Acompáñenme en esta oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita en este día ser, como siempre decimos, una buena tierra para la semilla de su palabra. Padre, te damos gracias por estar en tu casa, gracias por esta hermosa familia espiritual que tú estás conformando en nosotros. Te pedimos que esta palabra pueda alcanzar y tocar cada corazón. Espíritu Santo, trae un ambiente de fe, trae un ambiente de quebranto, trae un ambiente en el cual cada uno pueda apropiarse de tus promesas y pueda ver cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Yo te pido que hables solamente tú a través de mí y si hay algo en mí que no viene de ti, tienes toda autoridad para correrlo y quitarlo de mi boca. Te pedimos que bendigas este día, que quites todo pensamiento intrusivo, todo sentimiento de culpa, toda acusación por parte del enemigo, que seamos verdaderamente libres para recibir lo que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús y damos gracias. Amén y amén. Ese es el entusiasmo. Muy bien. Decir Dios obra a través de mí, decir que Dios obra a través de mí es reconocer que decidió incluirme
en sus propósitos y que soy un instrumento de su voluntad. ¿Me seguiste? Te lo reitero, decir que Dios obra a través de mí es reconocer que Él decidió incluirme en su propósito, usándome como instrumento de su voluntad. Eso es decir que Dios obra a través de mí. Creo que esto es algo que se puede entender mejor a través del intercambio de cartas del apóstol Pablo con los hermanos de la congregación de Corinto. En estas epístolas, él los exhorta a que no sean partidarios de ninguno de los maestros, ni de él, ni de Apolos, ni de nadie. ¿Por qué? Él les dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Tan solo son siervos de Dios. Pablo dice que sembró, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dice la palabra. Lo da Dios. La realidad es que Dios no nos necesita para llevar adelante su plan. Y esto es algo que tenemos que asumir cuanto antes para entender la gran oportunidad que tenemos nosotros de ser invitados a participar de ese propósito divino que Él tiene de que seamos canales de salvación para los demás. Somos invitados a ser un canal de bendición, de salvación para los demás. Pero, ¿quién salva? ¿Quién salva, iglesia? Entonces, ¿te das cuenta que su voluntad se lleva a cabo en Él? Dios hace su voluntad a través nuestro, pero no nos necesita a nosotros para llevar a cabo su plan. Él nos invita a ser partícipes, a ser un instrumento. Todo esto se nota de una manera bastante explícita, ¿no? La invitación de Cristo a ser medios de gracia se nota de una manera bastante explícita en el primer encuentro que Pedro y Jesús mantienen allí a orillas del mar de Galilea. Decíamos antes, luego de usarle la barca de púlpito flotante, Jesús le manda a Pedro y a otros pescadores que boguen con su barca y vayan mar adentro y que echen redes. El asunto es que, estos pescadores venían de haberla pasado mal, habían intentado toda la noche pescar, no lo lograron y la verdad es que no había ya más ganas de hablar de pesca o de intentar pescar algo. Y esto queda expuesto en la respuesta que Pedro le da a Jesús. En Lucas 5:5, después de que el Señor les da esta orden, Pedro le responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. Toda la noche hemos estado trabajando. Cansancio, hermano. Si estás trabajando toda una noche, lo menos que tenés es cansancio. Y nada hemos pescado. Frustración. Nada peor que forzarte para nada, ¿o no? Si ellos estaban cansados, si ellos estaban frustrados, no hay que ser adivino para imaginarse que por lo menos estaban desmotivados y desinteresados a la invitación que Jesús les estaba haciendo. Boguen mar adentro, vamos de vuelta, vamos a pescar otra vez. Estos síntomas, cansancio, frustración, desmotivación, desinterés, son síntomas que muchas veces los cristianos también tienen. Incluso los tienen a pesar de que Dios mismo le esté dando una palabra, le esté dando una orden, le esté dando una directiva de lo que hay que hacer. Y quiero decirte que a pesar del cansancio, a pesar de la frustración, a pesar de la desmotivación, el desinterés, lo que sea, la clave siempre va a estar en la respuesta que vos des a Dios. La clave siempre va a estar en cómo vos respondés a lo que Dios con su palabra te manda a hacer. Ahí va a estar la clave. Cuando Dios te manda algo a hacer, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sos colaborador de Dios? Como Pablo, como Apolos, ¿podrías destacarte como un colaborador de Dios? ¿Sos alguien que está dispuesto a hacer su voluntad? ¿Obedeces? Mira, más allá de todas las razones que Pedro tenía y los otros pescadores también
para no acatar bajo lo más mínimo aquello que Jesús les estaba mandando a hacer con su barca y con sus redes. Así y todo, Pedro hizo caso y bogó mar adentro porque escuchó las palabras de Dios encarnado y obedeció. Bueno, ese es el gran dilema al cual nos enfrentamos todos los creyentes, ¿no? Hacerle caso a las enseñanzas, a los mandatos y las palabras de Jesús. Muchas veces no lo hacemos porque no lo entendemos, porque no sabemos cuál es el plan, qué es lo que quiere detrás de todo esto. Pero Romanos 11:34 nos interroga, dice, ¿quién puede entender la mente del Señor? Yo no la entiendo. ¿Cómo? ¿Un pastor? ¿Alguien que se dedica al estudio? No la entiendo. La Biblia dice en Isaías, en varios libros, que nadie puede alcanzar pensamientos tan altos. ¿Vos lo entendés, la mente del Señor? Sus misterios son infinitos. Sin embargo, cuando Él nos manda, en este caso, a bogar mar adentro, a echar nuevamente las redes, así sea que las hayamos vistas vacías recientemente, lo hacemos. ¿Y sabés por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre tampoco para que se arrepienta. Y si Él dijo, no hará, amén, iglesia, sí va a ser. Siempre lo que Dios dice que va a hacer en nuestra vida es en Él. Sí y amén. Pedro obedeció. Y el testimonio de Pedro nos lo demuestra. Él obedeció y las redes se llenaron a reventar. Y al ver lo que acababa de suceder, Pedro tuvo como una gran primera revelación de quién era esta persona que se había subido a su barca. Al ver esas redes llenas, después de esfuerzos en vano, Pedro dijo, esto no es normal. Y lo vemos en Lucas 5, 8 y 10, cómo él reaccionó. Dice que Simón Pedro vio esto y cayó de rodillas, dobló sus rodillas, cayó ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pero Jesús le dijo, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Lo que Pedro y otros pescadores no lograron en toda una noche de esforzarse, Jesús lo logró en un instante. Y esto nos enseña algo muy importante, que la voluntad de Dios no tiene que ver con nuestros esfuerzos, que la voluntad de Dios no tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestro currículum como creyente, que no tiene nada que ver tampoco con nuestros talentos. La voluntad de Dios no se trata de mis capacidades. La voluntad de Dios opera por su palabra y por su poder a través de mí. ¿Me va siguiendo, iglesia? Creo que esa fue la revelación que dobló humildemente las rodillas de Pedro delante de Jesús y lo llevó a estar en una condición de impotencia, a reconocer quién era delante del Señor. Cosa maravillosa cuando nos humillamos delante de Él. Y Él, me imagino que habrá pensado, ¿qué le puedo yo ofrecer a aquel que es capaz de hacer estas cosas? Apártate de mí. Yo soy un pecador. Nada te puedo ofrecer. Sin embargo, la respuesta de Jesús le dijo, a partir de ahora serás un pescador de hombres. Porque cuando Dios llama a alguien, lo que hace es tomar algo de su background, de su historia personal, de su testimonio de vida. Y eso convertirlo para la gloria y alabanza de su nombre. Hay muchas personas que no se animan a seguir a Jesús, a seguir a Cristo, porque hay una idea errada, totalmente infundada, de que cuando se acerquen a Dios, Él va a apretar un botón enorme de suprimir y ¡puf!, se desaparece quién fueron. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos, Dios se para sobre un lugar de cenizas y construye un testimonio. Dios muestra que es por su poder y que es por su palabra. El caso de Pedro es bien claro. Él pasó de usar las redes para pescar a ser un pescador de hombres. Él pasó de ser un pescador a ser la red que Cristo usaba para salvar tantas almas.
Él era un instrumento en las manos de Dios. Por confiar en el Señor, en su palabra, y corroborar su poder, por obedecer, Él pudo lograr que lo ordinario de su vida se convierta en algo extraordinario para el avance del reino de los cielos. ¿Me estás entendiendo? Esto Pedro lo pudo comprobar. Ahora la pregunta es si vos querés ser un colaborador de Cristo, si estás dispuesto a obedecer su palabra, si podés creer que su poder puede obrar a través tuyo también. Esa es la pregunta. Porque Cristo no solo nos llama a trabajar para Él, sino a trabajar con Él. Y eso es lo que hace que nosotros estemos constantemente sostenidos dependientemente de la hermosa gracia de nuestro Señor. Desde aquel primer encuentro, Pedro vivió momentos extraordinarios con Jesús. Él atestiguó milagros, él escuchó enseñanzas que transformaban vidas enteras. Él caminó hacia su maestro entre las aguas. Pero nada de esto pudo evitar que Pedro pase por su momento más difícil. Nada de esto pudo evitarle que cuando Jesús estaba siendo apresado para ser llevado a un juicio injusto y posteriormente su crucifixión, Pedro sienta el rigor, sienta el temor de ser llevado preso también con Jesús y pasar su misma suerte. Así que cuando le preguntaban si tenía algo que ver con él, lo negaba. Y lo hizo hasta 3 veces. Esas negaciones, esas fallas en su lealtad hacia su maestro, hicieron que Pedro viva constantemente con vergüenza por sus negaciones. Y regresó al mar. Regresó a aquella barca. Regresó a aquello que él conocía, donde todo había comenzado. Y cuando te digo que todo es sustentado por la gracia, es porque sin duda es así. Una vez más Cristo, ahora resucitado, fue a su encuentro al mismo lugar donde ellos se habían conocido. ¡Cuánta gracia! Lo fue a buscar. Es impresionante estar en la agenda de Dios. Es increíble, ¿no te parece? A mí nunca me termina de asombrar. Cristo resucitado, lleno de gracia y compasión, fue una vez más a reafirmar a su discípulo. No lo desconoció. Y dice que una vez estando cara a cara con él, Juan 21:15, dice que Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Será que en ese momento Pedro recordó sus palabras, aquellas que dijo tan confiadamente, momentos antes de la aprehensión, del arresto de Jesús, delante de todos los discípulos? Aunque todos te abandonen, yo no te abandono, Señor. ¿Será que en ese momento en que él le dijo, ¿me amás más que estos?, él recordó sus palabras? Hay que aprender que la confianza en uno mismo no sirve para sostenerse cuando llegan los momentos de prueba. No sirven. Por el contrario, te tenés que tragar tu orgullo y te duele el doble. Cuando el hombre cree que es por él y no a través de él, es una señal de que pronto habrá que otra vez doblar rodillas y reconocer su condición delante del Señor. ¿De qué le sirvió toda esa autoconfianza a Pedro? De nada. Allí estaba, después de ser el más íntimo de Jesús, después de haber caminado todo su ministerio terrenal, volvió a la línea de largada, al punto cero, a reafirmar lo único que verdaderamente importa, ¿me entendés? Lo único. No quién es el más valiente, quién es el más leal. A reafirmar lo único que verdaderamente importa. Y te lo voy a decir acá, leyendo con vos Juan 21:15-17. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta
mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro acá ya se entristeció. ¿Qué tengo que hacer para demostrártelo? ¿Por qué insistís? ¿Qué más puedo hacer para demostrártelo? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y ciertamente el Señor lo sabía todo. Podría no haber hecho ninguna de estas preguntas. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Solamente la gracia de Dios nos permite mirar de frente nuestros pecados y cobrar el valor suficiente para dejarlos atrás. Porque sabemos que del otro lado hay amor suficiente para cubrir multitud de ellos. Solamente la gracia nos permite a nosotros mirar de frente toda nuestra maldad. Lo que Jesús estaba queriendo hacer en aquel momento era reafirmar el amor de Pedro para que entienda la base de su llamamiento, que no estaba en la confianza que él se tenía, sino en cuánto amaba a Dios. Y fue por eso que Pedro destacó. Pedro era un loco de amor por Jesús. Era un tipo que perdía la cordura cuando el Señor estaba con él. Se vestía para tirarse al agua. Estaba desesperado de amor por su Señor. Y eso fue lo que lo puso en el lugar al cual Dios lo llamó. Cuando un seguidor de Cristo entiende que Dios obra a través de él y a pesar de él, hay un cambio de paradigma demasiado fuerte que sacude todos los cimientos de su relación con Dios. Este es un aprendizaje muy doloroso para quienes son perfeccionistas, para quienes son autosuficientes, para quienes son orgullosos. Pero en general, para todos, es un aprendizaje difícil y hasta a veces extraño. Es extraño entender que la voluntad de Dios, el plan de Dios, no se detiene por todo lo malo que hay en mí. ¿No te parece un misterio inmenso? En un mundo que te demanda mérito, 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 ¿querés esto de mí? Ganátelo. Tener al que puede darlo todo y que dé abundantemente y solo a cambio de amor. ¿Cómo es que Dios puede continuar obrando en nosotros a pesar de nuestra maldad? Ese es un misterio. Y eso tiene que ver con que las promesas que Él nos ha dado son en Él. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, a través nuestro, para la gloria de Dios. Qué hermoso es saber esto. Las promesas que Dios hizo no dependen de nuestra fidelidad, sino de la suya. Y de eso se trata la gracia. Ahora, esto no es una licencia para pecar. Esto no te resta carga por tus transgresiones. Si el Espíritu Santo está en tu vida, redarguye y convence de justicia. Pero en el mientras tanto, en esa regeneración, en esa santificación, la gracia de Dios no te abandona. La gracia de Dios no se desentiende de vos cuando te equivocas. Pedro comprobó esta gran verdad al experimentar la restauración de su corazón después de un gran fracaso. ¿Alguna vez experimentaste restauración después de un gran fracaso? Yo, y eso me hizo darme cuenta de cuánto Dios me ama. En realidad me hizo darme cuenta de que no tengo ni la menor idea de cuánto Dios me ama. De eso me hizo dar cuenta. Y me hizo dar cuenta de que la gracia no necesita perfección. Me hizo dar cuenta de que la gracia lo único que necesita es amor.
¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? No, no le preguntó eso. ¿Cómo vas a enmendar esto? Tampoco. ¿Me asegurás que no lo vas a hacer más? No. Jesús lo que le preguntó a su discípulo era, ¿me amas? Vez tras vez le decía, ¿me amas? Lo único que Cristo necesita para cumplir su propósito en tu vida es un corazón dispuesto a amarle. Y si vos profundizás en amar a Dios, en deleitarte en Él, te puedo asegurar que el propósito de Dios se va a cumplir a través de vos y a pesar de vos. Te lo dice uno que toda la semana se asombra, todos los días se asombra del llamamiento. Pero sin embargo, valga la redundancia, Dios no ignora nuestro pecado. Dios no hace de cuenta como que aquí no ha pasado nada, porque su voluntad también es restaurar nuestro corazón. Y en realidad fue por eso que hizo las preguntas que le hizo a Pedro. Preguntas que a medida que iban avanzando le dolían más. El trato de Jesús con Pedro era como el de un médico que abre una herida para limpiarla y para curarla. Porque cuando no enfrentamos nuestro pasado, se convierte en nuestro futuro. Si no, decíselo a este hombre que pasó de caminar junto a Jesús a volver a una barca. Pero ahí vino el Señor a restaurar su corazón, a sanarlo. Salmo 147:3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Así que si tu corazón está atravesando quebranto, qué buena ocasión para que Cristo te sane. El amor de Cristo confronta, pero nunca destruye. Necesitamos que el amor de Cristo nos confronte, sabiendo que nunca va a destruir. Porque donde había fracaso, el amor de Dios crea oportunidades. Porque donde había maldición, trae bendición. Eso es la gracia. ¿Querés que te lo exprese de una manera brutal y simple de entender? ¿Cómo Dios transforma lo malo en lo bueno? ¿Cuál fue el peor pecado que cometió la humanidad? ¿Cuál? Asesinar al Hijo de Dios. ¿Qué fue lo mejor que le pudo pasar a la humanidad? La muerte del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta la capacidad que Dios tiene de convertir lo malo en lo bueno? ¿Te das cuenta de cómo la gracia puede hacer que de lo peor salga lo mejor? ¿Y vos creés que de esos pecados Dios no va a ser un testimonio para la gloria y la alabanza de su nombre? Iglesia, déjame que te lo diga, ponete en pie y sacudite el polvo porque Dios va a usar tu vida. Dios va a hacer su voluntad a través tuyo y a pesar de vos todos los días de tu vida si lo crees y le amás. Es increíble lo que sucedía en aquel lugar con Pedro, que cada vez que respondía al Señor, que lo amaba, ¿cuál era la respuesta del Señor? Apacienta mis ovejas. Un ejemplo clarísimo de que si te reafirmás, si creces, si explorás en el amor de Dios, lo que hace Dios es abrirte las puertas al propósito, de par en par. Este negador, este quebrantado, este arrepentido, este miserable que había vuelto a la barca, que no quería que nadie lo vea, quería que lo trague la tierra. Dios le estaba diciendo, apacentá mis ovejas. Le estaba diciendo, ok, cuidá mi rebaño, pastoreá, amá, cubrí, yo te voy a usar. Mira lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre. Y eso lo estaba haciendo en el peor momento de la vida de Pedro. No lo estaba haciendo cuando las cosas estaban bien, cuando tenga tiempo, cuando se acomode todo. En el peor momento de la vida de Pedro, Cristo estaba creando una oportunidad por medio de su gracia.
Y es por eso que todos nosotros podemos confiar en lo que dicen las Escrituras en Romanos 8:28, que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Todo coopera para bien para quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cómo es esto? ¿Mis falencias, mis transgresiones, mis errores, mis pecados cooperan para bien? Sí, sí. Bueno, deténganse, nadie salga corriendo a pecar, no ese es el mensaje, ¿no? No voy a hacer lo peor, todo va a cooperar para bien. No. Esto lo que está diciéndonos es que si tomamos un timeline de nuestra vida y miramos al final del recorrido cómo Dios convirtió todas nuestras equivocaciones, todos nuestros errores en una obra para la gloria de su nombre, te das cuenta que en realidad todo cooperó para bien. ¿Cuánto le pasa ya que dicen, no sé para qué pasé por esto? Y después decís, gracias Señor que pasé por esto. Porque fue por eso que te conocí, fue por eso que me quebranté, fue por eso que doblegué mi orgullo, fue por eso que volví a tus caminos, fue por eso que creí. Gracias, Señor. Y todo esto es para quienes le aman. Esta es la promesa que hay para los que le aman, iglesia. ¿Qué le preguntaba a Pedro? ¿Me amas? Esto es lo que Dios quiere saber. Porque el que hace la obra a través tuyo es Él. Y el que hace la obra a pesar tuyo es Él. Necesita disponibilidad de tu corazón. Necesita que le ames más y más y más. Este segundo encuentro entre Jesús y Pedro ratifica lo que declara Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Algo que muchas veces todos temen. No, Dios no me puede usar. Para Dios no hay nada imposible. Mis dones, ¿qué hice con mis dones? No los administraste, nada más. Tus dones, tu llamamiento son irrevocables. ¿Puedes creerlo? ¿Lo crees? Yo sabes que aprendí, y diría que sigo aprendiendo cada día, ¿no? A confiar más en Dios de lo que mi propia inteligencia me permite. ¿Me entendiste lo que quise decir o fue un trabalengua? Cada día aprendo a confiar más en Dios de lo que mi propia inteligencia me permite. Porque es muy censuradora mi propia inteligencia. Aprendí a creer, a pesar de mí, que el llamado que Dios me ha dado sigue tan vigente como el primer día. A verme como ese Pedro, que un día está dispuesto a largarlo todo para seguir a su Señor, pero un día tiene que volver el Señor y decirle, mirá que te escogí para apacentar mi grey. Yo creo que si Dios estuviera en una comida así íntima con vos, como aquella comida que preparó Él, porque Él sirvió a sus discípulos, te diría exactamente eso, que todo está vigente, que nada se echó para atrás, que cada cosa que Él prometió para tu vida, en Él es posible. Primera Tesalonicenses 5:24 dice que aquel que lo llama es fiel y cumplirá. Palabra de Dios, iglesia. Jesús no minimizó la traición de Pedro. Jesús no minimiza nuestras traiciones, pero no nos descalifica por ellas. ¿Entendés la gran diferencia? Eso es amor y eso es gracia. Este último encuentro finalizó con las mismas palabras que el primero. ¿Vos podés creer eso? Mirá cómo demuestra la vigencia. Mismo lugar, mismas circunstancias, y termina con las mismas palabras. Un caso y el otro. Juan 21:19. Entonces Jesús le dijo, sígueme.
lo mismo de siempre. Una invitación del Señor a que lo sigas. Ponete de pie, venga la banda, por favor. Qué bueno que es el Señor. Qué bueno que es Dios. Qué digno de toda alabanza que es. Bien rápido, vamos, banda. Pedro fue quebrantado y lo que Jesús hizo fue restaurarlo. Pedro fracasó y lo que Jesús hizo fue crear una oportunidad por medio de su gracia. Pedro abandonó todo, abandonó el ministerio, abandonó la fe. Y lo que Jesús hizo fue reafirmarlo en su llamado y volverlo una vez más a llamar. Yo creo que todos en algún momento hemos negado a Cristo. No sé, a veces con indiferencia, con pecados, con transgresiones que son muy, muy claras. Y sin embargo, Él continúa diciéndonos, sígueme. Él sigue diciéndote, sígueme. ¿Lo podés sentir en tu corazón? A Dios diciéndote, sígueme. Confía en mí. Se trata de mi voluntad. Va a obrar a través de vos. Va a obrar a pesar de lo que te está pasando. Yo soy fiel. Y no importa cuán lejos o roto te sientas o te creas, quiero decirte que su amor no se va a detener. Va a ir a buscarte hasta lo último de tu debilidad. Y te vas a convertir en un instrumento en sus manos. Cerrá tus ojos ahí donde estás y déjame orar por vos. Orar para que también tengas un encuentro que te lleve a doblar rodillas. Un encuentro que reoriente tu vida hacia su persona, que cuando te encuentres con Jesús no puedas expresar otra cosa más que un corazón desesperado por seguirle. Un encuentro que cambie tus prioridades, que te aliente a vivir una vida centrada en el Evangelio. Que el Espíritu Santo pueda poner el querer como el hacer en tu corazón para que seas un seguidor de Cristo. Alguien que no tiene problemas en sacrificar orgullo, autosuficiencia, perfeccionismo, con tal de que Cristo brille en él, en ella. Déjame orar para que Dios forme un corazón humilde en tu vida y seas de aquellos que reconocen quién los salvó. Dios, te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Porque no lo merecíamos. Porque no lo fuimos a buscar. Vos viniste a nuestro encuentro. Vos viniste en lo peor de nuestras vidas, cuando estábamos con redes vacías. Después de una noche sin lograr nada, vos apareciste y te subiste a nuestra barca, Señor. Porque vos nunca envías a hacer tu voluntad a nadie que antes no te haya subido en su barca. Gracias por estar arriba de nuestra barca. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, porque no lo buscamos, no lo merecíamos, pero lo tenemos. Tu Espíritu Santo en nosotros es un sello de que estás interesado no solo en salvarnos, sino en transformarnos. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque es a través de nosotros, no por nosotros. Gracias por todas las veces que te mantenés fiel, lleno de amor a nosotros, en medio de nuestras negaciones, en medio de nuestras transgresiones. Yo te pido, Espíritu Santo, que muestres a cada corazón cuál es el peso
de su pecado y produzcas quebranto, pero restaures inmediatamente, Señor. Que nadie se resista en esta casa, Señor, a amarte más y más y más y más. Que cuando preguntes, ¿me amas? Todos digamos, sí, te amo, te amo, te amo. Tú sabes que te amo. Úsanos, Señor, úsanos. Úsanos ahora, Señor. Queremos decirte, heme aquí, úsame, Señor. Si hay algo en mí que es útil para la obra de tu reino, lo pongo a tus pies, a tus servicios, Señor. Ahí donde estás, consagra lo que vos tengas, tu corazón, tu amor, tu vida. Poné a Cristo en primer lugar. Baja tus ídolos y entronalo. Baja tus preocupaciones y entronalo. Baja tus crisis, tus cuestionamientos, tus rencores. Entroná a Cristo ahí donde estás. Que sea el centro en esta hora. Y hablale de cuánto le amas. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que nos hemos olvidado de esto. Tú no corres tu mirada de nosotros. Ayúdanos a volver a ti. Reafírmanos en tu llamamiento, Señor. Ayúdanos a palpar, entender, al menos dimensionar el alcance de tu gracia. Yo te pido, Señor, que quites toda angustia que esté impidiendo ese abrazo con tu hija, con tu hijo. Que traigas libertad, que tu Espíritu Santo se mueva y traiga restauración. Afirma a tus hijos, Señor. Crea oportunidades de bendición, oportunidades para servir. Aviva el fuego en nosotros, Señor. Queremos gastar nuestra vida para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias.